Buenos días, Iglesia. Vamos a seguir reflexionando y continuando el relato del juicio de Jesús ante Pilato. Es interesante notar cómo no solo los líderes religiosos se oponían en contra de Jesús, sino también el pueblo. Ese mismo pueblo que hasta ese momento parecía tener una visión positiva de Jesús. Pilato afirma que no ve en Jesús culpa alguna, y al parecer tampoco Herodes, quien probablemente sabía mucho más de las costumbres judías que Pilato mismo. Si Jesús hubiera sido realmente culpable, no había razón por la cual Herodes lo mandara de vuelta. Ninguno de estos dos gobernantes vio transgresión alguna en Jesús. Por ende, su muerte y crucifixión no tenían nada que ver con la culpa, porque él no cometió ningún crimen en un principio. Pilato cede y procede a actuar según la costumbre, dejar que el pueblo decida a cuál criminal liberar. Y así como muchos de nosotros, Pilato estaba seguro de que el pueblo iba a escoger a Jesús, en vez de un asesino como Barrabás. Pero a su sorpresa y a la nuestra, el pueblo termina escogiendo a Barrabás, lo cual es irónico, porque el pueblo decide liberar a un asesino en vez de una persona que ofrecía y predicaba la paz. No solamente eso, sino que piden su crucifixión. Esta forma de pena de muerte era excepcional, exclusiva para criminales. Y justamente porque era para criminales, era una ejecución pública. Se trataba de una muerte lenta y dolorosa. Y esto es lo que pedía el pueblo para el Salvador, que fuera ejecutado de la peor forma imaginable y como un verdadero criminal. Y una vez más Pilato trata de razonar con el pueblo, preguntando qué mal hizo este hombre Jesús, y hasta afirma que lo va a soltar. Pero ante la presión y los gritos repetidos y estruendosos de crucifixión que se van haciendo más y más fuertes, Pilato libera a Barrabás y entrega a Jesús a la voluntad del pueblo. Y lo más triste, o lo que tal vez nos da más rabia al escuchar esta historia, es que hasta el final no hubo pruebas de ningún crimen cometido por parte de Jesús. Por un lado vemos al pueblo, este mismo pueblo que había estado tanto tiempo esperando al Mesías, esperando a su Salvador, y aún teniéndolo enfrente de sus ojos, debido a la influencia de un cierto grupo, se muestran frágiles y caen. Su voluntad reside en la muerte del Cristo. Y muchos podríamos ver a Pilato como alguien que, debido a las circunstancias, no tenía otra, y que además sí quería liberar a Jesús. Pero su falta sigue en pie. Él, siendo la persona de poder y autoridad, quien tenía la última palabra, decidió ceder ante el pueblo y mandó a matar al Hijo de Dios, quien no tenía culpa de nada, quien no había cometido crimen alguno. Todo esto para mantener su posición. No hubo una honesta y sincera búsqueda de la verdad y la justicia. Y pensamos, ciertamente hay algo criminal en la muerte de Jesús, pero no es Él. Jesús muere por aquellos que piden su muerte y por el injusto. Vivimos hoy porque Él tomó nuestro lugar. Y en medio de esa injusticia, la muerte de aquel en quien no hubo pecado ni crimen, encontramos la gracia de Dios. La cruz nos muestra a un Jesús que se pone por encima del mal, se pone por encima de la muerte y se pone por encima de la injusticia. En esta semana los invito a recordar a aquel quien fue declarado un criminal. Murió en total inocencia por cada uno de nosotros, inmerecedores de su gracia, pero quien voluntariamente se entregó a todo esto, soportó los gritos e insultos, el dolor de la cruz y de la muerte, por amor a cada uno de nosotros, para la reconciliación entre nosotros y el Padre, y aún más su glorificación. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo
El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Nos vemos.